en defensa del INE, el honorable, el grandioso consejero presidente del INE. Resumen, a partir de un diagnóstico serio y objetivo basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable. Desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún desaparecer. Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto pueden, como decía, mejorarse, pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar los siguientes puntos: su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su servicio profesional electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo y su papel de custodia y administración del padrón electoral. La confiabilidad de las elecciones que tantos años nos costó construir depende de todo ello. En ese contexto, vale preguntarse si una reforma al sistema electoral es necesaria, indispensable o pertinente. Si atendemos a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos 8 años, una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente. Es decir, si no se lograran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir sin duda a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos, que nos generan resultados legales y legítimos, igual que en el pasado reciente. ¿Cómo ve, doctora? ¿Podemos ir, tenemos que creerle a Lorenzo? ¿Podemos ir sin preocupaciones al 2023 y al 2024? No lo sé, Rick, dicen en las redes sociales, no lo sé, Rick, pero me parece falso. Doctora, para cerrar este tema, ¿cómo ve? Mira, Vicente, el problema no es que podamos o no ir, digo, lo hemos hecho y lo vamos a hacer porque al final, pero dijo muchas mentiras, Lorenzo, en el sentido de que tergiversa. Mira, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos participemos y hasta nos anotamos, así por la libre, ni siquiera si te llaman, para participar en las elecciones, no es porque amemos al Instituto Nacional Electoral, no. Tiene que ver con toda una credibilidad en que la democracia se finca en procesos electorales. Entonces, confunde los planos, y a mí, digo, yo lo oí con mucha atención, y la verdad hubo varias cosas que tergiversan el sentido realmente. Por ejemplo, uso esta y la mencionó ahorita aquí, son permanecer como los custodios del padrón electoral, cosa que además sabemos que ha sido muy difundido por varios lugares, pero lo dijo en un tono como que ponía a disposición, se prestaba, como si fuera de él el padrón electoral, además, de gobernación para avanzar en la credencialización de la tarjeta para votar con fotografía. Y aquí hay una confusión que no acaban de aclarar, digamos, que tiene que decirse. Una es toda la intención y la pelea que viene de hace mucho y en la que se ha gastado mucho dinero, Vicente, dinero que deberían de ir revisando por dónde quedó la bolita, sobre el documento único de identidad jurídica que este país no tiene y la credencial para votar con fotografía que usamos como sustituto porque no tenemos un documento. Pero fíjate, para la credencial, te piden la credencial para algo y además tienes que llevar un acta de nacimiento. O sea, no tiene suficiente credibilidad ese documento como que tienen que palmar trámites. Y lo digo porque él se mostró muy seguro y muy, la verdad, muy prepotente. Bueno, a lo mejor es el estilo, ya también luego uno ya lo ve así, pero diciendo justamente que ya le ha dicho muchas veces a Gobernación que con todo gusto le facilitaría ese padrón. Oye, pues si no es de él. Y además, la última cosita, Vicente, esto de tanto nos ha costado la democracia. A ver, amigo. Tanto te ha costado como nos ha costado a millones de mexicanos. O sea, es esta pedantería de siempre ponerse como que si el INE es indispensable, es un instrumento importantísimo, es una instancia que ha servido, pero no es que sean ellos, esos los que están en ese momento, como han sido otros y vendrán en el futuro otros con el nombre que sea, porque además el nombre ya se le cambió, entonces que tampoco se den golpes de pecho. Entonces, sí me parece que hay mucho que discutirle a esto. Hubo debates interesantes. El doctor Eduardo Juchín hizo menciones muy padres que hay que después rescatar y es esta que la dejo aquí dicha. No es que sea la fuerza de la democracia en México está basada en la ciudadanía participante y eso es lo que hay que fomentar, Vicente. Me pareció muy acertado su comentario y bueno, lo elaboró de varias maneras, pero sí creo que
oírlo directamente a Lorenzo sí preocupa porque insiste en su discurso y no escucha a otros, no escucha que la idea de la reforma tiene que ver con aprovechar un momento emblemático en nuestra sociedad, en nuestra historia, para mejorar. Si él insiste en que las figuras, por ejemplo, esta de la manera como están ahora los pluris, es correcta, bueno, pues ahora sí que, citando a una clásica, a gusto. Así es, doctora. Ángel Valderas Puga, ¿usted qué piensa, doctor, de esta defensa que hace Lorenzo Córdoba? Y yo pregunto, ¿quién le creerá abajo a Lorenzo Córdoba de que podemos ir tranquilamente al 2023 y al 2024 sin problemas, cuando en el pasado proceso electoral del Estado de México, precisamente, uno de los que se desarrollará en el 2023, pues quedó a todas luces, a ojos vistos, un cochinero, y muchos consideramos que hubo mano negra para imponer a Alfredo del Mazo y robarle la elección a Delfina Gómez con la complacencia de las autoridades electorales que hoy nos dicen, confíen en nosotros. Mira, Vicente Leti, pues que primero que Lorenzo Córdoba no salude con sombrero ajeno. Cuando dice en la frase nos costó construir, yo le diría como aquellos cuentos del llanero solitario y toro, nos costó, ¿qué sabe? A él le costó, a Lorenzo Córdoba. Mira, Lorenzo Córdoba es de las personas que le apuesta a la memoria corta, pero no todos tenemos memoria corta y hoy gracias a Internet podemos tener acceso a información rápida. ¿Por qué desapareció el IFE? ¿Por qué tenemos un INE? El INE sustituyó al totalmente desprestigiado IFE y muchos pasaron del IFE al INE porque venían avalando los fraudes electorales. El más escandaloso en 2006. ¿Dónde estaba el señor Lorenzo Córdoba diciendo que a él le costó construir la democracia en México? No, señor Lorenzo Córdoba, la democracia en México y la lucha por construir una verdadera democracia la hemos dado en las calles otras personas, menos usted. Que no nos venga con cuentos y que tampoco nos venga con cuentos que la democracia se construye gastándose 12 millones de pesos en un informe y que tampoco nos venga con cuentos que se requieren gastar, miles de millones de pesos en altos salarios. No, eso no es la democracia. La democracia no son 600 altos cargos ganando 170,000 pesos mensuales. Eso no es la democracia. Tenemos un país en donde el voto es de los más caros del mundo. Ya se han dado datos precisos. En Francia cada voto cuesta $2. En México, 25. ¿Por qué? Por tener todo este elefante blanco, ¿no? Echándose discursos, pues lo voy a decir a la Fernández Noroña, pedorros, discursos vagos sobre la democracia, etcétera, pero que en los hechos es otra cosa. Los resultados electorales en México no son mérito del INE. O sea, ¿qué tiene que presumir Lorenzo Córdoba de los resultados electorales? El gobierno de la 4T gana las elecciones presidenciales en 2018 gracias a 30 millones de ciudadanos que salimos a votar. Ahora, ¿qué le tenemos que agradecer a Lorenzo Córdoba? ¿Que no hicieron fraude? ¿Que el fraude fue chiquito? ¿Que el fraude solo fue en algunos lados? ¿Que no les alcanzó el fraude como en 2006? Pues claro que no. Claro que no. Los que tenemos memoria sabemos de dónde vienen estos funcionarios electorales. Sabemos que mucho del equipo técnico pasó de el IFE al INE en varios cargos y también los hemos visto.
O sea, pareciera ser que les tenemos que agradecer que no hagan fraude. O sea, no le tenemos que agradecer nada. Y es hasta chocoso. A mí me cae mal Lorenzo Córdoba, lo tengo que decir, un poco por lo que decía la doctora Leticia. Esta presunción de que, le tenemos que estar agradecidos, construirle una estatua en cada estado de la República, que yo le ponga a mi gato, en vez de que se llame Titus, que le ponga Lorenzo, como una especie de homenaje, pero no, señor Lorenzo Córdoba, lo conocemos, ya los vimos, y cierro con esto. Tú ahorita hiciste referencia al Estado de México, pero hay que recordar que en la campaña electoral de 2012, Enrique Peña Nieto rebasó la cantidad de financiamiento del tope fijado, por 4,000 millones, casi 5,000 millones de pesos de origen dudoso. Todos recordamos la entrega de tarjetas Monex, los vimos, las vimos en supermercados, en Soriana, en Walmart. O sea, ¿de qué nos viene a decir este señor? ¿Y ahí qué hicieron? Nada, nada. Y como dice Floricel Chávez, cae mal, re mal, efectivamente. Así está ese señor Lorenzo Córdoba. Lógicamente yo no le creo nada. Yo siempre hago mucha referencia a Maquiavelo, cuando hace 500 años decía, para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado alguien que se deje engañar. Pues no, Lorenzo Córdoba, no nos engañas. ¿Se necesita una reforma del INE? Claro que sí. Se necesita dejar de gastar 20,000 millones de pesos en un aparato burocrático inútil, porque otros países desarrollados se gastan mucho menos dinero y no hay fraudes electorales. Ahí la dejo. Bueno, pues hablando de engaños y engañados, mentiras y mentirosos.